Bien, señoras y señores, seguimos en esta gran cadena cubriendo todo el país. Son más de 36 estaciones de radio, canales de televisión, canal 23, canal 29, RCC Media, operativo Semana Santa por amor a la vida. Hubo ya tenemos el botiquín lleno prácticamente. El botiquín ya ustedes se fueron a otro lado. De Laboratorios Roldán. Ya ustedes se fueron. Botiquín surtido con todo lo necesario para los primeros auxilios. Ustedes se fueron a intimidades. No. Todavía no hemos llegado. No, doctor, no lo coja por ahí. Hay otra asa que usted lo puede agarrar por ahí. Si usted quiere, lo agarra por ese lado. No, yo lo puedo agarrar por donde tú quieras, pero yo lo que te digo, por ejemplo, es en el botiquín, si usted es soltero o soltera y se plantea una conducta muy disipada, ponga preservativo también. Para eso es parte de... Yo lo planteo. Ya que usted está entrando en intimidades. Pero yo no lo planteo como una acción de intimidad, sino los efectos negativos que esto produce. Y que si una persona está conduciendo, se toma alcohol y se toma una pastilla de esa, pues puede venir un desenlace fatal. Sin embargo, Virgilio me explicó de qué se trataba porque yo no lo entendía. El cóctel mortal, yo le llamo a eso. Exacto, Oiga el cóctel mortal, ¿cuál es? Lo voy a decir aquí. Los viejos me decían. Alcohol, usted agarra ron, o alcohol, perdón, un destilado, para decirle así. Y ese destilado, usted le mete un energizante. Una aclaración, Virgilio. Sí. A los que nos escuchan, no hagan eso. No, es que el cóctel mortal, oiga cómo le llamo, es una desgracia. Eso es lo que no deben hacer. Usted agarra alcohol, un energizante, y encima de eso, bebiendo de 2 o 3 tragos de eso, usted se mete una pastilla le dicen estimulante sexual. Eso no es estimulante sexual. Eso se llama medicamento para la disfunción eréctil. Y usted se la bebe. Y el efecto que eso tiene es extremadamente peligroso. No haga eso. Gente joven, no haga esa vaina. Eso es. Nadie lo debe hacer. Claro. Porque usted está combinando derivados de la cafeína. Claro. Alcohol, o sea, derivados de la cafeína hechos para mantenerlo usted psicoactivo. Sí. Con con alcoholes que son vasodepresores. Oiga bien la combinación. Es que eso que mata y combinado con con otro vasodilatador que es el medicamento para la disfunción eréctil. Porque esos medicamentos para la disfunción eréctil fueron el primero, el sildenafil, fue un medicamento que se estaba investigando en su primera fase, Pfizer lo investigaba, para la hipertensión arterial. Exacto. Y luego vieron que a los que le estaban, exacto, arterial. Arterial. Para la presión arterial. Arterial, sí. Sí, para la presión arterial alta. Entonces, comprobaron que esos pacientes, cuando a los pacientes que le están probando el medicamento, le producía erección. Y entonces ellos dijeron, bueno, pero separaron la molécula hasta que vieron la molécula que daba con ese origen y empezaron, y ese fue su gran lanzamiento, que algunos médicos dicen que ese es el medicamento del siglo. El negocio yo no me atrevo a decirlo. Y entiendo, doctor está aquí, que cuando usted hace esa liga, como yo le dije al doctor, usted está comprando la muerte, porque eso no se debe hacer. Y hay gente que lo hacen, y los que me están oyendo a través de estos medios de RCC saben, mucha gente que utilizan eso. No hagan esa vaina. El mejor estimulante, Virgilio, no cuesta nada. ¿El qué? El mejor estimulante no cuesta nada. Es usted estar tranquilo, hacer lo que a usted le gusta y no provoque nada que su cuerpo usted tenga que demandarle a su cuerpo más de lo que es. ¿Cuál es el mejor estimulante? El trato afable y amable y la palabra bonita. Así mismo. Usted no necesita estimular para que una mujer se sienta satisfecha al momento de tener la intimidad que un buen trato. Entiendo que esos recursos son recursos que te matan, que le hacen daño a tu salud y que no cumple el cometido, cual es el de un hombre, sobre todo en esta sociedad. Yo estoy de acuerdo. Que es matar. Una mujer se mata cuando tú le dices y la llama y le dice que la ama por el teléfono, y eso no cuesta nada. Pero, no tiene que gastar un peso. Escuche, alejado de lo que está ahora mismo en la radio, la música que se oye en internet, que se oye.
toda esa porquería que lo que habla es en detrimento de la femenina y que dice muchísimas cosas y que hay que hacer tal cosa y tal cosa. Y eso provoca que esos jóvenes hagan ese tipo de cosas. Eso hay que evitarlo. Y quiero decir algo, ya para dejarle al doctor, porque yo no soy doctor en ejercicio. Importante es cuando usted toma alcohol y hacía esa pregunta a él y un medicamento. Es un evento. El alcohol lo que hace es que va al torrente sanguíneo de forma inmediata. Tú lo empiezas a absorber desde la boca y luego pasa al proceso del tracto digestivo de forma rápida y pasa a la sangre de forma inmediata, llega al cerebro. Y en el cerebro produce el efecto que ya el doctor mencionó. Cuando usted toma un medicamento, que no debe hacerlo, con alcohol, usted está haciendo que ese medicamento que usted lo iba a absorber en 30 minutos, 40 minutos, 2 horas, usted está rompiendo esa cadena de absorción y le está pasando directamente al torrente sanguíneo, y esa sustancia que iba a pasar en una absorción por etapas, usted la está pasando rápidamente. Eso también pasa cuando usted se bebe un medicamento de eso para la disfunción eréctil con bebidas alcohólicas. Bueno, no haga esa vaina. Prácticamente montado el botiquín. Solamente nos falta un desinfectante que tiene que ponerlo ahí. Pero es importante. Un desinfectante, tiene que poner la sustancia desinfectante para tratar a una persona que tenga una herida, que tenga un problema. El exceso de comida, refrescantes oculares, para el sol, el exceso de sol en los ojos. Usted puede tener esas gotas refrescantes. Gotas naturales. La venden en la farmacia. Doctor, el exceso de comida. Lágrimas naturales. El exceso de comida puede dar embolia. No, una embolia es otra cosa. El embolia es pulmón. El embolia tiene que ver con el pulmón. Una embolia es otra cosa. Ok. Un tromboembolismo pulmonar es un trombo que generalmente se desprende de la grasa, sí. Se desprende de la extremidad, doctor. El pulmón y llega al corazón. Doctor, casi siempre, en la mayor parte de los casos, es de las extremidades que se desprende, ¿no? Exacto, eso le estaba diciendo. Sí. Bien, seguimos. Vienen de los miembros inferiores. Seguimos, hemos bebido mucho. Y comido también. Dos cosas. Nosotros fuimos a misa temprano y después bebimos. Doctor. Nos bañamos en la playa. Totalmente. Doña Consuelo, Francis. Mira, él sigue presentándose un número importante de personas contagiadas del coronavirus. Y ha hecho metástasis en algunas sociedades, ¿verdad? En el mismo China, que todavía cierra poblaciones. Shanghái está cerrado. Como Shanghái y otros. O sea que todavía la prevención, ¿cuál es la recomendación que debemos llevar desde aquí? Porque tenemos a Roldán ahí. Y después vamos a tratar ese tema posteriormente. Tratamos ese tema posteriormente. Tenemos a Roldán Mármol, un costumbrista, un folclorista dominicano, que nos va a hablar de todas esas cosas que aquí se realizan, especialmente en esta época. Pero hay un problema, Roldán, que se ha presentado con el Gagá en San Pedro de Macorís, y quisiera que tú nos dijeras por qué es lo que hay detrás de eso, porque incluso quienes se entiende que fue que llevó la prohibición, dice que no, que ellos no lo han hecho. Háblanos de eso, Roldán, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo a ustedes, a todo el equipo y a toda la gente que están en comunicación con nosotros en este momento. Pues sí, el lunes pasado salió una información en los medios de comunicación, sirviendo de vocero el señor Juan Ramón de los Santos, que es el director provincial de Salud Pública en San Pedro de Macorís. Él fue el vocero, pero fue una decisión, según él planteó, decidida por todas las autoridades, incluyendo al alcalde Raimundo Ortiz, incluyendo también a la gobernadora, a Araceli Villanueva Figueroa, que fue quien luego dio varias declaraciones confirmando esa prohibición. Entonces, a partir de eso, pues se hicieron una serie de gestiones. Nosotros hablamos con la ministra de Cultura, con Milagros Hermán, con la gente de la representación aquí en República Dominicana de la UNESCO también, con Jesús Paniagua,
se hizo una gestión, doña Milagro realmente hizo una gestión directa con Salud Pública, con el ministro, a ver cuál es la realidad de esto. El ministerio emitió un comunicado oficial, el Ministerio de Salud Pública, desvinculándose de esa decisión, diciendo que eso fue algo local, pero que el ministerio no estaba planteando ningún tipo de prohibición a ninguna manifestación sociocultural del país. Entonces, luego el Ministerio de Cultura también hizo un comunicado oficial solicitando el que se permitiera esa celebración tradicional del Gagá, ahí en la provincia de San Pedro de Macorís. Y a partir de eso, entonces, también yo pienso que hubo una presión muy fuerte por parte de la opinión pública, los medios de comunicación, las redes sociales, la Asociación de Dueños de Gagá, que se está consolidando hace ya varios años, y tuvo una incidencia directa. Y entonces, definitivamente, en el día de ayer, ya se produjo una reunión con las autoridades en San Pedro y desmontaron ese intento de prohibición, y se llegó a un acuerdo, no solamente que van a participar los grupos de Gagá de San Pedro, van a circular, sino también que van a permitir los 6 grupos que habían solicitado llegar a San Pedro de Macorís, los Gagá, por ejemplo, de San Luis, de Guerra, de La Victoria, de Boca Chica, de diferentes comunidades, van a poder entrar y cumplir su compromiso tradicional en San Pedro de Macorís. En realidad esto fue un intento de violación de la Constitución directamente, especialmente el artículo 64 sobre los derechos culturales, que está establecido a partir de la Constitución del 2010, y viola también muchísimas otras, los convenios internacionales que República ha firmado con respecto a la diversidad cultural, a la libertad de expresión, de circulación de todas las manifestaciones de la cultura popular, viola la sentencia misma del 2017 del Tribunal Constitucional sobre la preservación de ese patrimonio cultural, incluyendo todo lo que se llama el patrimonio intangible, y una ley 17607 del 2007 sobre el Distrito Nacional y los municipios, que directamente dan esas orientaciones también. Entonces, es totalmente violatorio, además que la Constitución es muy clara, muy precisa sobre el tema de libertad de culto, libertad de circulación, libertad de expresión. No, lo que nosotros planteamos es que simplemente se establecieran los mecanismos de orden, de organización y de acuerdo con las autoridades para definir las rutas donde se iban a participar los diferentes grupos de Gagá, pero no prohibir. Yo pienso que esto fue mayormente una presión por parte mayormente de las iglesias evangélicas. Eso viene dándose hace muchos años, eso no solamente fue ahora, tanto en San Pedro de Macorís como en la Romana, donde ha tenido más incidencia, digamos, las organizaciones de las iglesias cristianas evangélicas. Roldán, Consuelo de Pradel, un abrazo. Hola Consuelo, abrazo para ti. Sí, nosotros aquí en Sol de la Mañana lo vimos el tema, lo trajimos y nos pronunciamos aquí en Sol de la Mañana con respecto a esto. Indudablemente lo veíamos como una violación a la libertad de culto y a la Constitución de la República y a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente, hasta apelamos a la persona que decía la crónica que salió primero en el Nacional, que quién era esta persona, después que nos enteramos que era de Salud Pública, es un director regional, no de cultura, sino de Salud Pública. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué de Salud Pública? Es el que hace esta prohibición allá en San Pedro de Macorís. Entonces él mismo, como se arma el escándalo con respecto a esto, él mismo dice, bueno, fue el ministerio completo, yo no tomé esta decisión yo solo, fue el Ministerio de Salud Pública el que hizo la prohibición, no fui yo solo, decía este director regional. Cuando nosotros pensábamos, habíamos apelado a doña Milagro Germán, etcétera, etcétera. Milagro, ¿qué es lo que está pasando? Porque estas son expresiones del sincretismo de lo que es el ser con mayúscula dominicano, el ser dominicano, lo que es, que no es solamente a esto, sino es un conjunto de influencias, no me gusta hablar de raza porque no creo que haya raza, pero
étnicas, vamos a llamarlo así, culturales, genéticas, etcétera. Eso es lo que somos nosotros. A mí me ven de frente y me ven el negro, y me ven de lado y me ven el árabe, por la nariz, empezando por ahí. Me ven los moños y gente negra, mulata. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que somos, a mucho orgullo. Pero hay algo que quiero preguntarte, Roldán, y es que oí a Humberto Paniagua, de aquí también, de Sol de la Mañana, decir que es que hay unas violencias que yo no conozco esto, no conozco ese manejo, que hay violencia entre las diferentes manifestaciones de los gagá, porque cada gagá es como si fuera una parte. Se enfrentan. Exacto, y se enfrentan, y ha habido destrozos, y ha habido enfrentamientos muy fuertes, hasta con machetes, y más que machetes, como con lo que cortan caña, porque es de los... Ahí viene esa expresión que viene principalmente de los obreros explotados y recontraexplotados de la caña, que con eso se han hecho fortunas enormes en todos estos países, con esos obreros de la caña, tanto dominicanos como haitianos, como antes venían de los cocolos. Entonces, yo con esto lo que te quiero decir es, ¿tú conoces ese enfrentamiento y por qué se dan esos enfrentamientos? Mira, en verdad, en la tradición del gagá hay circunstancias. O sea, cuando se produce un encuentro entre los grupos de gagá, eso es normal, es parte de la tradición. Lo más frecuente que se dé es que simplemente uno viene de un lado, otro de otro, y se da como un debate a nivel musical, quién toca mejor, quién baila mejor, y eso se da en muchísimas circunstancias. Pero ha habido casos en que ha existido quizá alguna enemistad entre un dueño de gagá y otro, y que entonces ese tipo de enfrentamiento es el que se ha estado buscando cómo evitarlo. Entonces eso ha habido situaciones, pero eso no es lo predominante. Yo le pedí a ellos, le dije a las autoridades, demuestren en los últimos 10 años, denme estadísticas de cuántos muertos han existido en la celebración del gagá en los últimos 10 años en el país, para que ustedes vean que es un absurdo. Ahora, ¿qué tiene que hacer la policía? Establecer el orden, o sea, regularizar, no prohibir. Nosotros, ¿qué le dijimos? Vamos a hacer, por eso estamos incentivando la asociación de dueños de gagá, que ellos también, para que ellos asuman sus reglas internas también, y no permitan que ningún bailador, lo que se llaman los mayores, ande con un machete en la mano, porque es peligroso, no solamente porque puede haber un enfrentamiento, sino que bailando se le puede zafar y también cortar una persona y producir un accidente innecesario. Entonces, este año se ha planteado eso, regularizar que nadie baile con machete en ninguna celebración, que haya orden interno también por parte de cada uno de los equipos y que se tenga el acompañamiento de la policía. Porque lo que me preocupa ahora, Roldán, es que se esconda el querer, como tú dices que hay iglesias que están trabajando para que esto no se manifieste, y me preocupa, que se quiere esconder atrás de que son violentos, se quiere entonces eliminar esa tradición, esa parte de la cultura dominicana, que es el gagá, como los guloya. También. Como lo guloya, pero no hay realmente el gagá no es nada violento, es una celebración de la primavera, de la fertilidad, una celebración totalmente festiva, que oye, el único momento que tiene esa población de expresarse a plenitud en función de su fe y de su tradición. Entonces, mira lo que sucede. Yo estuve el sábado pasado en el gagá de la 30 en San Pedro de Macorís, en el calentamiento, y tú sabes lo que hizo una iglesia cristiana, evangélica, de ahí del barrio, puso una tarima, 2 casas al lado de donde se iba a hacer el calentamiento. Y entonces con bocina fuertísima y provocando y enfrentando, y le motivaban a sus feligreses que se desplazaran y se ponían frente a frente a la entrada donde se estaba haciendo el gagá. Eso también la policía debe proceder a su organización y poner su orden, ponerle orden a un grupo y a otro y respetarnos todos. Muy bien, Roldán, te felicito. Gracias, Roldán. Gracias, Javier te habla.
¿Dónde nace el gagá? ¿Dónde nace el gagá y cuáles elementos mágicos religiosos entran en juego para tener un contexto? Sí, el gagá se desarrolla en Haití, con una influencia muy directa de África, especialmente de la zona de Dahomey. Y viviendo, y luego pasa a República Dominicana junto con en el proceso de resurgimiento de la industria azucarera de inicio del siglo pasado. Entonces, junto con los migrantes, los braceros, va pasando también la parte cultural. Ya hoy día, aquí existen más de 50 grupos tradicionales de gagá que ya se han mezclado con otros elementos, tiene su particularidad. De hecho, ya a mediados de los años 70, la antropóloga norteamericana June Rosenberg, luego de hacer estudio en Haití, hizo un estudio aquí en República Dominicana, que de hecho se quedó a vivir hasta su muerte aquí, publicó ese trabajo, hizo la primera publicación que se hizo sobre el gagá dominicano, donde ella plantea las características propias ya de un gagá como parte de la diversidad cultural dominicana, a mediados de los 70, pero todavía hoy día existe ese rechazo. Entonces, por ejemplo, es una mezcla de la parte africana, pero igual con elementos de la cultura haitiana y elementos de cultura también europea y del mismo catolicismo. Por ejemplo, en los rituales, hoy en la noche, se hace la bendición de todos los pañuelos, de todos los instrumentos. La gente, oye, abren la Biblia y rezan el Padre Nuestro, el Ave María, de todo. O sea, todo eso se hace una bendición de todo pañuelo, se da un baño, que se llama el baño de protección de la magia del gagá, el magí, que se prepara con hojas del bosque. Hay una relación con la naturaleza y todo ese tipo de cosas. Y en la mañana es que se da la salida. Entonces, ese elemento es una mezcla, ese sincretismo sociocultural que tenemos aquí. Oigan bien el dato, el gagá llegó a República Dominicana y se desarrolló el proceso de consolidación del gagá paralelamente a lo que son los guloyas de San Pedro de Macorís, que también vinieron al mismo periodo de la industria azucarera. Y sin embargo, de las islas del Caribe, de San Kitts, de colonización inglesa, San Tomás, Neves, San Kitts, Tortola, Monserrate, de todas esas pequeñas islitas. Sin embargo, los guloyas ya fueron asumidos y propuestos por el mismo gobierno dominicano como patrimonio oral intangible de la humanidad ante la UNESCO. Los gaganos, no se han propuesto también. No, los gaganos hay que hacer eso, Roldán. No solamente que no se han propuesto, sino que no han sido asumidos ni reconocidos todavía como parte de la diversidad cultural dominicana. Tenemos que hacerlo, y son rechazados. Roldán, sí. Fernando Marte te habla. Tú acabas de señalar que los gagá, independientemente de que hayan sido asimilados como una expresión cultural de la República Dominicana en estos tiempos, no es menos cierto que los gagá tienen una influencia del vudú haitiano. Y precisamente yo indagué un poco sobre la prohibición en San Pedro de Macorís. Lo que pasa es que se dan unas manifestaciones en el gagá de cuando se va a las tumbas en los cementerios, profanación de tumbas. ¿Profanación de tumbas? Sí. Yo no había oído eso. Sí, se da una profanación de tumbas por el mismo hecho de la influencia del vudú. Se da esa profanación de tumbas y precisamente por el hecho de las enfermedades que está atravesando la República Dominicana es que el director regional de Salud Pública ha hecho ese tipo de... ha puesto ese tipo de sanciones. Salud Pública, porque él dijo que fue el Ministerio. De Salud Pública, exactamente. Entonces, tú que entiendes perfectamente cuál es la esencia del gagá, se dan esas manifestaciones reales, esa influencia del vudú que lo sabemos que lo tiene todo y porque sobre todo el gagá se expresa básicamente en la zona de los ingenios azucareros, donde se han desarrollado centrales azucareros y precisamente es por los braceros haitianos que se desarrolló el gagá en República Dominicana. Mira, en verdad, el tema del vudú es un tema que hay que debatirlo, pienso con suficiente tiempo para su comprensión amplia, porque a veces se generaliza en la religiosidad popular dominicana, que no solamente tiene que ver con el tema del gagá, aquí toda la religiosidad popular donde se tocan los palos, donde se tocan las salves,
todo esto, que son una diversidad muy amplia también de manifestaciones que todavía hoy día no han sido ni reconocidas ni valorizadas en su justa dimensión en el país. De hecho, aquí no existe una provincia en República Dominicana que tenga grabado su folclore musical. No existe una. O sea, el nivel de desprecio, de negación de esa parte de lo negro, la esencia de nuestra identidad son los tambores. De ahí viene el merengue, de ahí pues, tenemos el swing de la bachata y todo eso, si no tuviéramos... Y de hecho, el reggaetón y el dembow, toda la capacidad interminable, creativa que tiene la juventud hoy día, viene también por ese beat de los tambores que tenemos. Wow, bueno. Lo que se ha conocido en este conversatorio con Roldán es bastante amplio y fascinante además, porque también el aporte que nos hace el amigo Fernando Marte, el gran conocimiento de doña Consuelo, en este sentido, hemos aprendido mucho sobre lo que es, porque quizá mucha gente no se acerca porque lo ve como simple. No, pero a mí lo que me preocupa es la satanización, entonces, que se le vayan a hacer al vudú. El vudú es una religión, igual que cualquier otra religión. Claro. Y tiene todo su parnaso vinculado a la religión cristiana. San Miguel, Belie Belcán, porque eran expresiones de los africanos que hay que respetarlas y eso es parte de nosotros también. Entonces se le agregan cuestiones como para desmeritarlo y no hay una religión por encima de otra, no hay. RCC Media, operativo Semana Santa por amor a la vida.